Bueno, ya estoy grabando, vamos a comenzar. A ver, ya revisé las dos análisis de lectura que tenían pendientes. Si van a Drive, en la carpeta que se llama análisis de artículos, ahí hay otro archivo que se llama, déjenme ver cómo se llama, Twitter, y ahí estoy poniendo las ligas de todos sus análisis, y a un lado la calificación. Recuerden que es en base a 15 puntos de acuerdo a lo que habíamos establecido. Revisen cómo les fue, cómo van, y si alguien tiene algo que decirme al respecto, pues ya me lo dicen después por chat o por correo electrónico. Pero entonces ya voy al día con las lecturas revisadas. Ustedes ahorita están leyendo la cuarta. No es cierto, no están leyendo la cuarta. Hoy se van a llevar la cuarta lectura. Entonces, han entregado 3 y he revisado 3. En general les ha ido bien en cuanto a contenidos muy interesantes, y unos análisis bastante interesantes. También hay unos análisis muy bien hechos, y quienes les baja un poco la calificación, pues ya saben, en general, sobre todo la presentación de su documento. Bueno, también revisé la tarea 4.5. La 4.5 tengo varios comentarios. Dejen mostrar la pantalla. Y ir a donde, aquí a Classroom. Aquí está la 4.5. Tarea 4.5. Y bueno, antes que nada, si se dan cuenta, subí varios videos. Es por incluir los temas de las preguntas. El primero y el segundo video pues tienen que ver de la relación de la segunda ley con la evolución. El tercero y cuarto tienen que ver con, bueno, aquí ven cómo se llaman las matemáticas del póker, y el otro se llaman las probabilidades en las manos del póker. Pues también tienen que ver con el tema de entropía y las probabilidades de hacer póker en el póker, ¿sí? Y los últimos 2 videos sobre el uso de la entropía de la segunda ley en otros temas independientes de la ingeniería. El primer video que les subo tiene que ver con la teoría de la información. El segundo tiene que ver con historia, simplemente con historia del mundo. Es un video bastante interesante que les recomiendo mucho. Entonces, más que dar una respuesta única a esas 3 preguntas, pues lo que se me ocurrió es subir videos al respecto, y bueno, van a ver que tienen que ver con lo que contestaron. Respecto al problema 1 y el problema 5, que no tenía que ver con ese tipo de temas, algunos comentarios, a ver, estoy viendo el 1 que le tocó a 1, 6, 11, 16, 21 y 26. El detalle de la ecuación A, yo creo que bueno, son varios detalles. Simplemente voy a nombrar algunos de los más interesantes que deberían haber tomado en cuenta. Si T está dentro de la integral, T no. Se supone que entonces la podemos utilizar para cuando tenemos la función T y no tanto para cuando tenemos T constante. En la B, pues CP ahí sí es una constante y no depende de la temperatura. Es el detalle interesante de cuando podemos utilizar la ecuación B. La C es para procesos irreversibles. Delta S del universo tiene que ser mayor que 0. Si fuera igual que 0, sería irreversible. Entonces, siempre que sea mayor que 0, procesos irreversibles. El delta S de los alrededores es igual a Q entre temperatura de los alrededores, pues es para calcular la entropía de los alrededores, cuando los alrededores es un depósito de energía, es decir, una fuente y un sumidero, ya saben, ya lo hemos platicado, tan grande que mantiene su temperatura
constante, así le quitemos o le sumemos cantidades importantes de energía. La E tiene que ver con una máquina térmica, el cambio de entropía cuando hacemos balances en una máquina térmica. Y la F es, bueno, como se dan cuenta, es un balance de energía en donde no hay términos de acumulación, no hay términos de calor, no hay términos de trabajo. Esta ecuación, algunos se dieron cuenta, es lo que después vamos a llamar ecuación de Bernoulli. Y digo después, no tanto pensando en nuestro curso, sino en mecánica de fluidos, sobre todo para el tipo de balances que nos importan en ese curso de mecánica de fluidos. Reducimos la ecuación de la energía a esta forma, y esta forma se llama ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, para balances de energía a lo largo de una tubería, por ejemplo, es muy útil esta ecuación. Bueno, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4, pues con los videos que subo trato de completar el tema. Y la pregunta 5, vamos viendo. La primera igual a 0, 2 entradas, una salida. Eso parece el ejemplo que vimos de una regadera. Pero hay término de calor, hay término de trabajo. Ya pensando más allá de una regadera, podríamos pensar en una mezcladora. Entra entre 2 corrientes, sale una, mezclamos, hacemos trabajo mecánico al mezclar, y bueno, quizás por alguna razón, algún pretexto, en esa mezcladora tenemos que, aparte que calentar o enfriar. El inciso B, bueno, de nuevo CP, como tiene que ser constante, independiente de la temperatura, para que la podamos aplicar, y es igual a la que aparecía en la primera pregunta. Aquí en el inciso C está interesante porque dicen delta U es igual a CP. Incluso alguien me preguntaba, ¿no debería de ser B, que es la ecuación que conocemos? Sí, es posible que el autor se haya equivocado, pero aún así les decía, a ver, contesten si pudiera utilizar esta ecuación, aunque esté con un error mal escrita. Y pues lo que se me ocurre es que, a pesar del error, la podremos utilizar en líquidos y sólidos, donde no hay diferencia entre CP y CB. Entonces, aunque nos pongan las CP, si por un problema con líquido o sólido prácticamente incompresible, yo quiero delta U, pues me da lo mismo sustituir CP o CB o C. Y ahí es la utilidad que le encuentro. Bueno, la D, ya saben, para un gas ideal. La H, la definición de la entalpía de uso general. La F es la definición del trabajo por expansión y compresión, también de uso general. La G es la primera ley, pero si se fijan, nomás aparece Q, Q y W, es decir, se despreciaron los cambios por energía cinética, se despreciaron los cambios por energía potencial. Es un sistema cerrado, no hay entrada de masa, no hay entrada ni salida de masa, y entonces es la primera ley para un sistema cerrado y ignorando las energías cinéticas y potenciales. Y la última, pues, un sistema adiabático. Más, podrían haber puesto más o menos detalles, bueno, más bien más detalles, pero considero que estos eran los más importantes. ¿Alguna pregunta? No, maestro. Bueno, vamos a continuar. Hoy se llevan su cuarta lectura, ya la penúltima parte de lo que van a leer, y pues no va a ser exactamente lectura. Recuerdan, la tarea, que por aquí quedaron pendientes unos videos. Bueno, pues ahora no van a leer, ahora van a ver videos. Van a ver esta serie de videos y van a hacer un reporte similar al que voy a hacer una lectura, decirme de qué se trató y su análisis personal. Esa serie de 5 videos es parte, les estoy mostrando YouTube, se encuentra en esta playlist de YouTube y se llama The Big Picture y habla de tiempo y entropía. Están basadas en un libro que se llama precisamente The Big Picture de Sean Carroll, y entonces habla de, bueno, aquí incluso con los nombres de los videos se pueden dar
cuenta por qué el tiempo no fluye hasta atrás, causa y efecto, si existen o no existen, de dónde viene la complejidad, la entropía, el efecto de la entropía en la Tierra y cuál es el propósito de la vida desde el punto de vista de la segunda ley. Son videos muy cortos, al final yo creo que sumados no hacen ni 20 minutos, pero lo que me interesa es su análisis, ¿sí? Véanlos y como si hubiera sido una lectura, hacen su reporte y ya saben, le doy mucha importancia a su comentario final. ¿De acuerdo? Todavía no he compartido esta liga en YouTube. No, en Twitter, perdón. Pero aquí en Classroom, pues ya les subí las ligas de los 5 videos. Más adelante los subo también a Twitter. Tienen a partir de hoy, que es 26 de octubre, hasta el 10 días prácticamente de nuevo, hasta el miércoles 4 de noviembre. Bueno, entonces esos videos sustituyen a la lectura 4 y se convierten en el análisis número 4. ¿Preguntas? No, maestro. Bueno, no. Bueno, vamos a iniciar formalmente con el capítulo 5. Con esa lectura cerramos el capítulo 4 de la entropía y entramos al capítulo 5 de ciclos termodinámicos. Bueno, ustedes se llevaron de tarea ver este video, cuál es el proceso Haber y cuál es la reacción química que alimenta al mundo. Estoy seguro que vieron los videos, pero a pesar de eso, vamos a ver el primer video. Ahorita lo vamos a poner. Me interesa darnos cuenta, hacer énfasis en 2 o 3 detalles respecto a esta reacción tan interesante, pero a su vez complicada de llevar a cabo industrialmente. Entonces voy a poner este video de 4 minutos que se llama You have likely produced ammonia in el proceso. ¿Qué es el proceso Haber? Nomás dejen cambiar el color de los subtítulos. the laboratory. En blanco es muy difícil de ver. No sé si... You have likely produced ammonia. Bueno, ahí va. You have likely produced ammonia in the laboratory from the thermal decomposition of ammonium chloride or from the reaction of ammonium and hydroxide ions. Have you ever wondered how ammonia is produced on an industrial scale? In this lesson, we will learn about the Haber process to produce ammonia, developed during World War I by Fritz Haber and Karl Bosch. For their efforts and contributions to developing large-scale industrial processes, they were awarded with Nobel Prizes in chemistry. The Haber process is the industrial process for the manufacture of ammonia from hydrogen and nitrogen. Hydrogen is obtained from the reaction of methane and steam, producing carbon monoxide as a byproduct. The hydrogen produced from this reaction also reacts with oxygen from air, producing water and leaving nitrogen behind. Recall that air is 77% nitrogen. These gases are then compressed and delivered to the reactor, where ammonia is produced. These gases are then cooled down and ammonia is liquefied, ready to be tapped off. Unused hydrogen and nitrogen are recycled back to the reactor.
Let's revisit this reaction again. Note that this is a reversible reaction and that the forward reaction is exothermic. The Haber process uses Le Chatelier's principle to maximize ammonia production while keeping operating and production costs in mind. Le Chatelier's principle tells us that increasing pressure will favor the side with fewer moles. For our case, the production of ammonia, it would make sense to conduct the reaction at a very high pressure, but we must also remember that it is expensive to build and operate a plant that can withstand such high pressures. Therefore, a compromised pressure of 200 atmospheres is used. Let's keep Le Chatelier's principle in mind. What do you think is the best temperature conditions to maximize ammonia production? Please pause the video to think about this and resume once you are ready. Since the forward reaction is exothermic, it would make sense to conduct this reaction at a low temperature. The compromised temperature is 400 to 450 degrees Celsius, which is not exactly low, but not too high. If a low temperature were used, the rate of reaction would be very slow, though the exothermic reaction would be favored. It would actually take a long time for equilibrium to be reached, so a compromised temperature of 400 to 450 degrees Celsius ensures that the reaction proceeds with sufficient yield. The yield of this process is 10 to 20%. Remember from the introduction that unused gases are recycled, so no reactants are wasted. As well, an iron catalyst is used in this process. The presence of the catalyst does not affect the position of equilibrium, but increases the rate at which equilibrium is reached. In conclusion, the Haber process is the industrial process to produce ammonia from hydrogen and nitrogen. It is conducted at 400 to 450 degrees Celsius and at 200 atmospheres in the presence of an iron catalyst. These are compromised conditions in order to maximize ammonia production and economic profit. Bueno, como se dan cuenta, hay varios detalles que tomar en cuenta: la temperatura, la presión. A pesar de jugar con eso, los rendimientos son muy bajos, la presencia de un catalizador, de dónde vamos a obtener el hidrógeno, de dónde vamos a obtener el nitrógeno. Todos esos detalles hay que pensarlos. El siguiente video que vieron desde la clase anterior que subí es de la construcción de una planta. Vamos a ver unos 3-4 minutos de ese video. Les digo, ese video es un video, ¿cómo decir?, de propaganda del gobierno de Luisiana en Estados Unidos, que ayudó a la construcción de la planta. Entonces terminaron la planta y hacen este video, bueno, diciendo, agradeciendo el esfuerzo de todos los involucrados, pero también es una especie de memoria de la construcción de la planta. Y entonces vamos a ver todos esos detalles en la construcción de una planta de producción de amoníaco que, pues, les decía, cuando tomamos clases en pizarrón, estudiamos en libros, pues se nos escapa ese detalle respecto a la realidad. Ese video no tiene subtítulos, pero está muy fácil de entender. Voy a comenzar en un minuto y medio. Minuto y medio nos va platicando cómo estaban las cosas en diciembre del 2013. Y lo voy a dejar corriendo hasta el minuto 3, cuando nos dice qué tanto había avanzado la construcción de la planta en diciembre del 2014. Es decir, vamos a ver los avances de un año. Where the first big challenge was driving 6,850 piles to support 25,000 cubic yards of foundations, and the 35,000 metric ton capacity double wall 166-foot diameter ammonia tank. In February 2014, the next challenge for the construction team was pouring 2,500 cubic yards of concrete to complete the foundation of our ammonia tank. They did this
in just 12 hours. By March 2014, we had finished excavating the foundations of the whole site and moved more than 40,000 tons of earth and concrete from the old site, and then got moving on the 166-foot diameter ammonia tank. In April, we finished the foundations for the primary reformer and demon tank, then got moving on the compressor deck and cooling tower. The 372,000-gallon capacity demineralized water tank was done and dusted by September. 1 month later, in October 2014, we had finished the 100,000 gallons per minute cooling tower, 360,000-gallon capacity OAS tank, and main pipe rack. In case we weren't busy enough, we set the compressors as well for good measure. And by December, we had finished the maintenance building and almost completed the control room building. At this point, we had worked 1.8 million work hours without a lost time incident. Of course. Bueno, ese avance que vieron fue de todo un año. Y me brinco unos pocos minutos para que vean ya cómo estaba la planta en octubre del 2015, año y medio después. Construction project. By the next month, in October 2015, we had completed the pipeline injection system and the rail loading and rail car storage. Final commissioning has been taking place over these past weeks, and we can now boast that we have completed the construction of a world-class ammonia plant on budget, and most importantly, safely. And we have achieved this with an outstanding zero-harm performance. In fact, this project reached 5 million work hours without a single lost time injury. So thank you, Louisiana, and let's look forward to a long, sustainable future and economic prosperity in this wonderful state. Bueno, como ven, lo que quiero hacer énfasis es, en papel esto es la reacción de hidrógeno más nitrógeno para amoníaco. En la realidad es toda una serie de dificultades y es precisamente para eso, para lo que están estudiando. Ingenieros químicos son quienes tienen que estar en esa planta todos los días, desde el diseño hasta la comercialización, ¿sí? Uno espera que muchos de ustedes al final terminen en trabajos de ese tipo, ¿sí? Haciendo, construyendo y no tanto cuidando 2, 3 variables de laboratorio que ya se cuidan solas. Desgraciadamente el futuro se ve de que todos esos trabajos simples van a ser absorbidos por la inteligencia artificial, por los robots. Entonces, ¿qué queda para los ingenieros? Por los trabajos más demandantes intelectualmente, que son los de diseños, los de construcción, los de planeación, los de mantenimiento y incluso los de ventas, ¿sí? Ahorita vamos a seguir hablando de esa reacción, pero sí es muy difícil imaginarnos, si no lo vemos en un video como estos, cómo se materializa lo que vemos en papel. Obviamente mucho de lo que ahorita vamos a hablar tiene que ver más con la planeación, con lo que sí hay que hacer en papel antes de, pero luego llevar eso a la realidad, pues tiene su nivel de complejidad. Bueno, vamos a comenzar formalmente con la unidad 5, con ese pretexto, con el pretexto del diseño de un proceso químico y pues el ejemplo que hemos tomado pues es el de la producción de amoníaco. Ya, dejen presentarles el PDF. Estoy presentando, sí, voy a quitar esto y presentar
este archivo PDF. Entonces, nuestro capítulo 5 se llama Procesos termodinámicos y ciclos. Como vieron en ese video, pues el ingeniero químico trabaja en una gran variedad de industrias, tiene una gran variedad de roles, de trabajos, pero la parte central es el diseño y el análisis de procesos complejos, de procesos químicos complejos. Por ejemplo, pues les decía, vamos a analizar el problema de la síntesis de amoníaco. Imagínense que se les dio la tarea de producir 20 millones de kilogramos de amoníaco al año. 20 millones, es decir, 20.000 toneladas al año. Y que lo único que ustedes saben de la síntesis del amoníaco es que una molécula de nitrógeno más 3 de hidrógeno nos van a producir 2 de amoníaco. ¿Sí? Bueno, estas imágenes que ven, bueno, en parte hacen énfasis en lo que vieron en el segundo video, ¿por qué necesitamos tanto amoníaco? Pues sobre todo para su uso como fertilizante. Una primera opción que se nos podría ocurrir bueno, una primera pregunta es cómo vamos a mezclar el nitrógeno y el hidrógeno. De acuerdo a lo que vimos en los diferentes videos, tienen que ser combinados a alta presión y sobre un catalizador de hierro. Entonces, el primer paso pues, sería dibujar un diagrama de flujo básico, como que el que aquí vemos. Si vemos aquí en este diagrama de flujo, pues nada más etiquetamos una caja como reactor, otra caja como separaciones, pero nos debemos empezar a hacer preguntas y quizás la primera, la más simple, es ¿de dónde voy a obtener el nitrógeno? ¿Sí? Y digo que es la más simple porque todo el mundo, lo primero que respondemos es del aire. El aire contiene un 80% de nitrógeno y es libre, ¿sí? Y es gratis. Entonces ahí tenemos una fuente de nitrógeno gratuita. Pero si utilizamos el aire como materia prima, también sucede que vamos a estar metiendo oxígeno al proceso y otras impurezas. Entonces, ¿qué implica eso? El otro detalle es que ese aire va a entrar o lo vamos a conseguir no en el punto deseado por la reacción, lo vamos a conseguir a una temperatura y a una presión del ambiente, es decir, baja temperatura, baja presión respecto a lo que vimos en el video y necesitamos esos reactivos a alta presión. Entonces, pues con este primer diagrama no avanzamos gran cosa. Aquí estoy suponiendo que tengo nitrógeno puro, hidrógeno puro, llevo a cabo la reacción, posiblemente, porque ya vieron que el equilibrio es muy sensible, entonces seguramente voy a tener nitrógeno y hidrógeno que no reaccionó, lo voy a reciclar y voy a separar el amoníaco. Pero hacerme de nitrógeno puro, pues es muy caro, entonces no valdría la pena, no tendría sentido el proceso. Otra opción entonces sería el aire, pero si voy a utilizar aire, ¿cómo lo voy a involucrar en el proceso? Alguien podría decir, bueno, pues primero vamos purificándolo. En la purificación elimino el oxígeno, el argón y otras impurezas, después lo comprimo y ya que el nitrógeno lo comprimos, aquí se supone ya tengo solo nitrógeno y entonces ya me lo llevo al reactor y el resto sigue igual. Recuerden, el trabajo de compresión es costoso y tengo que comprimir el nitrógeno, pero también tengo que comprimir el hidrógeno. Quizás la ventaja de esta idea es que estoy sacando de la compresión el oxígeno. El trabajo de compresión es costoso, pero también el trabajo de purificación tiene lo suyo. Entonces aquí habría que ver si esta idea cuadra, porque a alguien se le podría ocurrir esta otra idea. Mira, tú mete aire y comprimimos todo el aire, y lo comprimimos junto con el hidrógeno, es decir, también comprimimos el oxígeno. Aquí entonces surge la pregunta, ¿qué es más barato, separar y luego comprimir
o comprimir todo en un primer paso, pero si en el anterior, en la figura 2, nos evitamos la compresión del oxígeno, pues aquí no estamos evitando la separación, pero estamos comprimiendo todo el oxígeno. Recuerden, el oxígeno es más del 20% del aire. Esta segunda idea nos dice, pues comprime todo, lleva a cabo la reacción, al reactor tiene que entrar todo ese oxígeno, entonces las dimensiones del reactor se van a modificar, y una sola operación de separación, donde saques el oxígeno, el argón, el producto por otro lado. Sí, aquí quizás no queda muy claro, pero necesitamos, no sé si aquí mismo por separado, pues una purga para el oxígeno y para el argón. Si no hay esa corriente de purga y el proceso es continuo, pues el proceso se va a ir llenando de oxígeno hasta que la cantidad de oxígeno supere las capacidades de la planta. Y entonces recicla nitrógeno, hidrógeno. Aquí bueno, en este diagrama se incluyó el oxígeno y el argón como parte de la corriente de reciclado, pero esto es un gran error, ¿sí? Porque se va a ir acumulando, no puedes hacer eso, tiene necesariamente que haber una corriente de purga para el oxígeno, el argón y otras impurezas. Entonces, pues si tenemos dudas en el proceso de la figura 2, bueno, déjenme presentar las dos opciones en una sola imagen. Si tenemos dudas en el proceso 3, pues un análisis energético, pero también económico entre las dos opciones, te podría dar la respuesta. Fíjense, aquí hay dos etapas de separación. Aquí en teoría las estamos juntando en solo una, incluyendo su purga, pero quizás en la práctica tenga que ser por separado, ¿sí? Aquí hay una etapa de compresión, pero aquí no vemos, porque no sabemos el origen del hidrógeno, si también hay otra etapa de compresión, y quizás estas dos etapas las estamos uniendo en esta otra. Y pues no es la única pregunta que nos tenemos que hacer. El otro detalle en este reactor es, bueno, ¿y el oxígeno no tiene efectos sobre el equipo? ¿No tiene algún efecto negativo en el funcionamiento del reactor? También eso no lo tendremos que contestar. Vamos discutiendo de dónde viene el nitrógeno, pero la siguiente pregunta debería ser, ¿y de dónde viene el hidrógeno? Algo del origen del hidrógeno se vio en el primer video que vimos hace un momento. Bueno, no vamos a seguir discutiendo más preguntas de este proceso. Ahorita vamos a ver unos diagramas de flujo que se acercan a la realidad. En lo que quiero hacer énfasis es que al analizar el diseño de los pasos individuales del proceso, los principios de la termodinámica vuelven a ser evidentes. Tenemos que utilizar alguna combinación de compresores, de intercambiadores, de separadores a las temperaturas y a las presiones deseadas. Hemos examinado en este curso estas unidades por separado, pero ahora tenemos que conectarlas y hacernos preguntas de cómo funcionan como proceso, no como unidades independientes. Miren, aquí hay otro detalle. El amoníaco tiene un punto de ebullición mucho más alto que el oxígeno, que el nitrógeno y que el hidrógeno. Entonces, el amoníaco es altamente soluble en agua y algunas de las reacciones posibles podrían formar agua. Entonces, aquí también debemos de tomar en cuenta el tema del equilibrio de fases. Y el equilibrio de fases no de sustancias puras, sino el equilibrio de fases de sustancias con múltiples componentes. Esto es este problema que está en esta segunda parte de la diapositiva, pues es la tercera parte de nuestro curso. Vamos a dejar atrás los balances de energía y vamos a entrar a la parte de equilibrio. También tenemos que estudiarlo con detalles y saberlo
saber los detalles interesantes, importantes para poder diseñar un proceso. Recuerden, en el video nos decían las eficiencias son muy bajas, como del 20%. ¿Qué podemos nosotros, qué margen de maniobra tenemos? Pues lo que sabemos en función del tema de equilibrio químico. Entonces, este capítulo comenzamos a examinar los procesos completos e integrados, ¿sí? Todavía no estamos listos para analizar la síntesis del amoníaco en detalle, cubrir todos los detalles. Vamos poco a poco. Solo hemos cubierto hasta antes de esta unidad el modelado de sustancias puras. Nos hace falta procesos que involucren la reacción química, las separaciones de mezclas, ¿sí? No nos podemos quedar con sustancias puras si queremos entrarle a temas como la síntesis del amoníaco. Dirán, bueno, pues para el amoníaco necesito 2 sustancias puras para generar una tercera sustancia pura, pero en la práctica no es así de simple. Necesito trabajar con mezclas de gases. Estos son diagramas del proceso Heber, diferentes entre sí, pero bueno, lo que quiero que se den cuenta es, por ejemplo, la cantidad de compresores. Aquí hay un compresor, aquí hay otro compresor, y aquí tenemos otro compresor, un reactor, un purificador, un reformador, que es otro purificador, otra etapa de purificación, algo que se llamamos el metanizador. Si recuerdan del primer video, pues nos damos cuenta que a partir del metano es como nos vamos a hacer del hidrógeno. En nuestro otro diagrama, pues también encontramos diferentes compresores a lo largo de todo el proceso, intercambiadores de calor, como este refrigerador, aquí otra etapa de enfriamiento, con un serpentín de enfriamiento, un reactor, tanques de almacenamiento, otro reactor en donde tenemos el catalizador, mezcladores, otro intercambiador que lo llamamos el precalentador. Entonces es al final un proceso bastante complicado por la naturaleza de la reacción química. Es por eso que la reacción Haber, pues también nos dimos cuenta en el primer video, se llevó el premio Nobel de Química. No era tan sencillo producir amoníaco a nivel comercial, ¿sí? Bueno, a nivel industrial. Esta otra gráfica nos recuerda el problema del equilibrio. Vean, nos hablaba uno de los videos de pues, que mientras más alta la presión de trabajo, pues más caro el proceso, y nos decía, bueno, podemos trabajar alrededor de las 200 atmósferas y ya el proceso podría ser económicamente viable. Si pudiéramos trabajar a las 400 atmósferas, vean que podríamos subir el rendimiento hasta casi el 50%, pero ya se vuelve muy, muy caro el amoníaco y no sería viable comercialmente. Trabajar a 20 atmósferas, miren, rendimientos del 5%. Entonces, trabajar a 200 atmósferas, de acuerdo a esta gráfica, pues andamos alrededor del 35%. Bueno, aunque en el video nos hablaban de rendimientos del 20%, quizás no sea un rendimiento industrial, sino un rendimiento solamente de la reacción y no del proceso completo, ¿sí? Entonces, vean el efecto de la temperatura, de la presión en la producción del amoníaco. Y aquí nos hace falta involucrar la temperatura. Recuerden que también se habló de la temperatura y teníamos que, y el video nos dice que se decide por una temperatura intermedia, porque a temperaturas bajas que quizás mejoran el rendimiento, pues tenemos tiempos de reacción muy lentos. Entonces el otro detalle, el tiempo. Podríamos jugarle el 50%, pero en tiempo infinito, pues no
no es viable económicamente. Entonces vean todos los detalles que tenemos que estar cuidando cuando trabajamos con reacciones químicas que tienen un objetivo económico, cuando hablamos de procesos industriales. Bueno, entonces dejamos a un lado el proceso de amoníaco y empezamos a hablar de máquinas térmicas reales. En el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, hablamos de la máquina térmica de Carnot, una máquina completamente reversible, pues ahora lo quiero conectar con máquinas térmicas reales. Este joven de la figura es el ingeniero Sadi Carnot. Recuerden que en Classroom les estoy compartiendo este artículo, Sadi Carnot y el ciclo ideal, un artículo muy interesante haciendo énfasis en las aportaciones de Sadi Carnot. Bueno, pues esos trabajos de Sadi Carnot dieron la idea para un ciclo real a Rankine. Esta es un dibujo de Rankine. Y recuerden que también de William Rankine, que también les hice llegar este otro artículo para conocer en detalle las aportaciones de Rankine. Lo malo de este artículo, pues, para algunos es que está en inglés, no encontré versión en español. Lo único que no está en español es el resumen del artículo, pero el resto del trabajo está en inglés. ¿Cuál es la idea de Rankine? La idea de Rankine es algo muy parecido al último ejemplo que vimos en la clase anterior del ciclo de Carnot continuo. Entonces es prácticamente el mismo, pero construido con equipos reales que nos van a dar eficiencias por abajo del ciclo reversible, es decir, vamos a conectar un boiler real con una turbina real, con un enfriador condensador real, con una bomba real, y vamos a hacer cálculos al respecto a ver cuánta energía obtenemos. Recuerden, la eficiencia de esta máquina la vamos a calcular no con temperaturas, eso no se puede, pero con la misma relación que hicimos el cálculo de la máquina de Carnot, es decir, ¿qué es lo valioso del proceso? El trabajo extraído por la turbina. ¿Cuál es mi costo? El calor añadido en el boiler, les decía, posiblemente venga de un horno. Entonces, comparando trabajo de salida con calor de entrada, vamos a calcular la eficiencia de esta máquina real. Sus etapas es prácticamente similar a lo que vimos en el último ejemplo de la clase del viernes. Un líquido a alta presión, aquí, entra al boiler. Aquí está entrando un líquido a alta presión que sale de la bomba. Ese líquido va a absorber energía de una fuente de calor y sale como vapor sobrecalentado. Aquí ya tenemos un vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado, alta presión, alta temperatura, va a entrar a la turbina va a hacer su trabajo y le va a quitar gran parte de su energía interna para convertirlo en trabajo. ¿Qué va a salir de la turbina? Un vapor a baja presión que va a entrar al condensador, ¿sí? Entonces vamos por aquí, sigue siendo un vapor. En el ejemplo vamos a ver que será un vapor húmedo, parte líquido, parte vapor, y el condensador elimina energía y la disipa al ambiente. Entonces aquí está nuestra salida necesaria de energía al ambiente, y entonces ya es agua, va a ser agua nuestro problema, pero ese fluido sale como líquido saturado. Recuerden que alguna vez platiqué en la primera o segunda clase cuando vimos este ejemplo que no puedo brincarme esta etapa porque no puedo manejar cantidad de volúmenes tan grandes de vapor. Entonces, por eso lo tengo que convertir a líquido, si no esto no podría alcanzar el estado estacionario, no podría tener las eficiencias que trabajo si completo el ciclo de 4 etapas.
este líquido saturado es de baja presión y por eso lo voy a bombear, ¿sí? El líquido de baja presión entra a una bomba, se comprime en líquido de alta presión y va al punto donde iniciamos nuestro análisis a la entrada de la caldera. Este proceso está diseñado para que funcione en estado estacionario. Es parte del trabajo del ingeniero llevar el ciclo a un estado estacionario. Hay muchos ejemplos de este sistema que utiliza agua para producir energía. Y el problema que vamos a revisar más adelante, pues va a tener, lo vamos a hacer con agua, pero obviamente la idea vale para cualquier otro fluido de operación. ¿Recuerdan el diagrama de temperatura contra entropía para el ciclo de Carnot que vimos en la clase anterior? Esto es lo que sucedía en el ciclo de Carnot. De la forma en que lo platiqué es entrando al boiler. Bueno, lo voy a platicar entrando a la turbina, el punto 1. La turbina hace su trabajo y me da un vapor húmedo. Luego está el enfriamiento en el condensador y sigo teniendo un vapor húmedo en el punto 3. La bomba, si lo hice bien, no lo estoy platicando, lo estoy platicando al revés, sí es cierto. Es como me brinqué un paso, es como está platicado aquí arriba. Esta es la turbina, ¿sí? Esta es la turbina, esta es la bomba, esta es la turbina, esta es la bomba, este es el boiler, no, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Este es el boiler, esta es la turbina, este es el enfriador, ahí me equivoqué, y esta es la bomba. Ahora sí. ¿Sí? Pero bueno, esta es la mayor eficiencia posible, pero en realidad hay estos detalles de que manejamos vapor húmedo en los puntos 2 y 3 y que no nos salimos de la curva, nos podemos ir un poco para acá, que no llevamos el fluido hasta el líquido saturado, quizás con menos eficiencia, pero tratando de ganar la mayor energía posible en una situación real donde hay muchas irreversibilidades. Pues esto es lo que hacemos en el ciclo de Rankine. Ciclo de Rankine, aquí lo están dibujando un punto 1 y un punto 1' y un punto 2' y 2, diciendo, bueno, una alternativa es hacer algo para que del boiler no salga vapor saturado, sino incluso vapor sobrecalentado, quizás una etapa extra, un esfuerzo extra para que salga a la mayor temperatura posible. Y entonces ya la turbina hace su trabajo y quizás no me lo dejo aquí, pero me lo deja con un poco menos de líquido, y el enfriador tiene que hacer todo este recorrido hasta el líquido saturado, pero pues a lo mejor se puede hacer algo extra para que me dé líquido subenfriado. Y entonces lo bombeamos para aumentar, lo bombeamos y después extraer la mayor cantidad de calor al horno para pasar de líquido a vapor sobrecalentado. De ser posible que no me lo deje como vapor saturado, sino como vapor sobrecalentado, ¿sí? O sea, muchos de los procesos reales juegan entre estar exactamente como vapor saturado o estar como vapor sobrecalentado, y bueno, unos sí lo hacen, otros no lo hacen, es jugando con la eficiencia. Se supone, esta línea punteada es la temperatura del horno. En la práctica, pues esperaríamos que el fluido salga a la misma temperatura del horno, pero en la práctica sale un poco por abajo de la temperatura del horno. Las eficiencias de este ciclo son menores a lo que
bajo las mismas temperaturas del horno y del medio ambiente podríamos obtener con este ciclo de Carnot, y lo vamos a ver en el ejemplo, pero esto es lo que se puede hacer, ¿sí? Esto es lo que en la realidad se puede hacer. Y bueno, aquí está conectado con el diagrama, lo que nos hace el boiler, lo que nos hace la turbina, lo que hace el condensador y lo que hace la bomba. Creo que lo mejor es darle números y resolver un ejemplo cuantitativo de un ciclo de Rankine. Y es lo que voy a presentar ahora. Pero bueno, antes de eso, preguntas. Se ha hablado mucho. Profesor, dale. ¿A qué se Bien. refiere con los pasos 1' y 2' en el ciclo de Rankine? A ver, no te entendí. ¿Otra vez cómo? ¿A qué se refería con los puntos 1' y 2' en el ciclo de Rankine que tiene graficado? Ok, que hay máquinas de Rankine reales que se van por el camino 1 y hay otras que se van con el 1', ¿sí? Es decir, algunas funcionan simplemente dejando el vapor como vapor saturado y otras hacen el esfuerzo extra, el gasto extra de llevarlo a vapor sobrecalentado. Es decir, te vas a encontrar ejemplos que siguen el camino 1, pero hay otros de 1 a 2, pero hay otros ejemplos que vas a encontrar que siguen el camino de 1' a 2'. A eso me refería. Que no por seguir diferentes caminos deja de ser ciclo de Rankine. Te vas a encontrar de los dos tipos de ejemplos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces, como la diferencia más importante de los dos ciclos es que como que el ciclo de Carnot es como para un proceso reversible y el ciclo de Rankine para irreversible. A ver, no te entendí lo último. ¿El ciclo de Carnot es para? Para el reversible. Sí, el ciclo de Carnot es reversible y por lo tanto nunca lo vas a experimentar nunca lo vas a trabajar en la realidad, ¿sí? Es simplemente nuestra referencia reversible. Y el ciclo de Rankine, los mismos pasos, pero construidos con equipos reales que tienen una eficiencia térmica, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, y pues el proceso existe y te genera energía. Pero cuando lo comparamos con la teoría de Rankine, pues vamos a ver que sus eficiencias pues, son menores por todas esas irreversibilidades que vamos arrastrando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo, después ya subí este PDF del ejemplo también a Classroom y lo detallé. Lo hice paso a paso, muy detallado. Me salieron 18 pasos para que no quedara duda de lo que hay que hacer en este tipo de cálculos. Vean, este es el problema. El mismo diagrama, solamente que ya le puse números, le puse condiciones. Del boiler sale un fluido en el estado 1, de la turbina sale el fluido en el estado 2, del condensador en el estado 3 y de la bomba en el estado 4. El boiler opera a una temperatura máxima de 200 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? El boiler me puede dar un fluido a 200 grados o a menos, a 100, 150, 170, 180, pero a no 210. Tiene un límite ese boiler. Lo más que te puede hacer es que tu fluido salga a 200. Veamos primero como una limitante. Me conviene llegar hasta el límite que sean los 200 o me conviene quizás que me dé mi fluido a menos temperatura, 180, 190. Ahorita lo analizamos. Segundo detalle, el condensador también opera una temperatura mínima, aquí hablaba de máxima, temperatura mínima de 100 grados, ¿sí? O sea, a 90 grados no voy a poder condensar. Entonces, mínimo tiene que ser a 100.
Podría hacerla funcionar a 110, a 120, pero me conviene, es de lo que vamos a analizar. Tercer detalle, la eficiencia de la turbina. La turbina es real y ya alguien que la conoce nos dice que su eficiencia es del 75%. ¿Sí? Cuarto detalle, muy interesante. La fracción de líquido que sale de la turbina no puede exceder el 10%, es decir, de aquí va a salir un vapor húmedo. Pero nosotros vamos a establecer, estamos diseñando, vamos a establecer los parámetros de acuerdo a que en este texto utilizan la Q como calidad. Recuerden que el Cengel utiliza la X, bueno, eso es lo de menos. Que la calidad del fluido que sale de la turbina tiene que ser 0.9 o más, 0.92, 0.93, 0.95, pero no vamos a aceptar que la calidad que salga sea de 0.85 o 0.80 o 0.7. ¿Sí? Eso nosotros lo podemos controlar en la turbina y más detalles de ese control va a ser en un segundo problema que veremos la próxima clase. Siguiente detalle, lo que le da vueltas a este ciclo es agua. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Nos piden el estado del agua en cada una de las 4 etapas. Aquí dice que les dije que tengo agua en el estado 1, en el 2, en el 3 y en el 4, pues ¿de qué se trata? Bueno, aquí podemos adivinar que se trata de vapor húmedo, pero no quiero una aproximación, quiero saber exactamente con qué calidad, cuál es su entalpía, cuál es su temperatura, cuál es su presión. Vamos a ir contestando todas esas preguntas de qué agua sale de cada equipo. ¿Qué más vamos a contestar? Bueno, vamos a contestar la eficiencia de toda la máquina. Recuerden que este punto 75 es eficiencia solamente de la turbina. Yo quiero la eficiencia del ciclo. También la voy a contestar, aunque no lo escribí aquí. Y esta máquina produce 10 megawatts de trabajo neto. Y ese es dato. En algunos problemas es la pregunta, pero aquí es un dato. Sin embargo, lo que no sé es cuál es el flujo másico del agua que le está dando la vuelta al circuito, y eso sí lo voy a contestar. Entonces, flujo másico necesario para que mi salida, mi potencia sea de 10 megawatts. Entonces, voy a conectar esa pregunta con este dato. Pero ¿qué necesito? Pues necesito un trabajo específico para poder hacer el cálculo. Y ese trabajo específico es lo que tengo que calcular con toda la información intermedia que voy a ir obteniendo. Primero voy a analizar este par de detalles. ¿Con qué temperatura máxima? ¿Con qué temperatura mínima? ¿Con cuál me quedo? ¿Y por qué? Bueno, aquí está el diagrama en detalle. Si es necesario, regresaré a él para explicar lo que vamos haciendo. Primer paso, vamos analizando el boiler. Vamos a asignarle al vapor que sale de la caldera del boiler la temperatura de 200 grados, que es la máxima que me permite. No podemos establecer la presión vapor que sale. ¿Sí? Podemos establecer, otra vez, no podemos establecer que la presión vapor que sale de la caldera esté por encima de la presión vapor a 200 grados. Si yo voy a tablas y busco la presión vapor de este fluido 200 grados, encuentro que es 15.55 bar. No puedo trabajar a más de 15.55 porque estoy limitado por la temperatura. Si yo trato de hacerlo a 16, a 18, a 20 bar, el líquido no va a hervir porque me modifica el equilibrio. ¿Por qué elijo entonces la máxima temperatura posible? Porque me da la máxima presión posible y la máxima presión. ¿Y por qué quiero la máxima presión posible? Porque la turbina va a maximizar sus eficiencias si la diferencia de presiones es la mayor posible. Entonces, si en el boiler sale a la mayor presión posible y en el condensador entra a la menor presión posible, yo tendré la turbina con la mayor eficiencia posible. ¿Sí? Necesito el mayor delta P. Y el mayor delta P lo obtengo trabajando aquí con la temperatura máxima y trabajando aquí con la temperatura mínima posible. Esta temperatura máxima me asegura la presión máxima posible del vapor que pueda entrar a la turbina, y esta temperatura mínima me asegura
la presión mínima a la que puede salir de esta turbina. Cuando hago la diferencia entre estas dos presiones, tendré la mayor diferencia de presiones y por lo tanto la mayor eficiencia. Es algo en lo que en el diseño cuidan mucho quienes trabajan con turbinas. Entonces voy a hacer mis cálculos considerando que en la práctica yo logro que salga agua saturada, vapor saturado a 200 grados. Y voy a hacer cálculos suponiendo que en la práctica yo logro que salga del, que entre y salga del condensador agua líquida saturada a 100 grados. Bueno, aquí ya estoy hablando de lo que sale del condensador. También supongo que el condensador hace su mejor trabajo posible, que entró un vapor húmedo y que lo dejó como agua líquida saturada. Es decir, me regreso al diagrama, es decir, no lo tengo todavía, después se los muestro, el diagrama con las líneas de saturación. Entonces, ¿cuál es esa presión del condensador? Es 1.013. Bueno, pues la turbina va a trabajar entre los que eran 15 que había establecido por acá y el 1.013 y es el mayor delta posible, lo que me asegura su mejor eficiencia, que es ese 75% que por cierto nos dan de dato. Aquí en este punto 1 y punto 2 simplemente estoy hablando de qué es lo que yo quisiera o lo que yo debería de tratar de hacer realidad en una máquina real. No he hecho cálculos. Entonces, a partir de lo antes determinado, se nos pidió que encontráramos el estado de fluido que sale de cada uno de los 4 pasos y ya determiné 2. ¿Sí? A la turbina va a entrar vapor, no, de la turbina va a salir vapor a 1.013 bar y va a entrar vapor a 15.55. Y ahí está la mayor diferencia de presión que estaba buscando. Y ya con estos datos, ahora sí voy a hacer balances de entropía y de energía. Voy a empezar con la turbina. Pero la turbina tiene una eficiencia del 75%. Y estoy diciendo que necesito hacer balances de entropía. No puedo hacer balances de entropía, lo digo por enésima vez, con la turbina real. Entonces, de nuevo, por enésima vez, voy a suponer que tengo una turbina perfecta, la turbina reversible, y ya después le aplico el 75%. ¿Sí? Porque si no, no tengo información suficiente para hacer balance sobre la turbina real. Esto es lo que me preguntan. Entonces, ¿cómo le hago? Pues me aprovecho de este 75%. Supongo, me voy a imaginar que mi turbina es reversible y ya que conteste todo lo que tenga que contestar, que es entalpía y que es calidad del fluido que sale para la turbina reversible, aplico el 75% de eficiencia y tendré mis datos reales. Vean cómo es esto. El balance de entropía es muy sencillo. Estado estacionario, no hay acumulación, flujo másico de entrada es igual a flujo másico de salida, entonces delta S es igual a 0. Y el balance de energía, lo hemos hecho muchas veces, la potencia entre delta H. Estoy suponiendo una turbina reversible. Voy a tablas, busco la entropía del fluido que entra a la turbina, y busco las entropías del vapor y el líquido saturado a las condiciones a la salida de la turbina. Recuerden que a la salida no tengo ni líquido saturado ni vapor saturado, sino una mezcla de ambos. Y eso es el primer cálculo que voy a hacer. ¿Cuál es su calidad? Y aquí está su cálculo. Conozco los datos de tablas, ¿sí? Utilizo mi ecuación para buscar la calidad de esa ecuación que vimos en las primeras clases y encuentro que si existiera esa turbina reversible saldría con una calidad del 0.84. Aquí es cuando me acuerdo que el programa me decía que no puedo permitir calidades que estén por abajo del 0.9, pero esta no es la turbina real, esta es la turbina reversible.
y estoy haciendo cálculos para después aplicar el 75%, entonces puedo continuar. Ya que sé la calidad del vapor que sale de la turbina, aplico el balance de energía y calculo la entalpía del fluido que sale de la turbina y salgo en un 2330. El número es lo de menos, pero recuerden que sigo trabajando con una turbina reversible. Cálculo de entalpía específica en la corriente de salida en la turbina reversible. Ya tengo calidad de la turbina reversible, ya tengo entalpía que es de la corriente de salida de la turbina, me voy al balance de energía y despejo la potencia, no es potencia porque es potencia entre flujo másico, sino el trabajo específico que me generaría esa turbina reversible. La mejor turbina que yo puedo colocar ahí me daría 461 kilojoules de energía por kilogramo. Mi turbina real me está dando menos, me va a dar menos, no lo he calculado, pero me va a dar menos. Van a ser 300 y tantos, por cierto. Muy lejos del 460. Pero a este 460 ya le puedo aplicar la eficiencia del 75%. Por eso hice 3 pasos con turbina reversible. Vean, paso 6, paso 7 y paso 8 con la turbina reversible. Para el paso 9, aplicar la eficiencia. Aquí está el 75% y esa turbina no me da los 461, solo me da 345. Eso es lo que puedo hacer con este equipo. No puedo hacer más. Puedo hacer menos. Si bajara las temperaturas del horno de 200 y subiera la del enfriador de 100, podría hacer menos, pero no puedo hacer más. Hacer más sería cambiar de turbina, una turbina que me dé más del 75%. Entonces, con la turbina del 75%, obtendré 345.9 kilojoules de energía por kilo de vapor que atraviese la turbina. Bueno, ahora voy a hacer los dos cálculos, a recalcular los dos cálculos que había hecho para la turbina reversible. Ahora los haré para la turbina real. Quiero saber cuál es la calidad del fluido que sale de la turbina real. Entonces ya sustituyo la potencia real, calculo la entalpía real 2446. ¿Cuánto había sido la entalpía de la reversible? De la reversible había sido 2300. Fíjense, en la realidad yo necesito, me va a salir un fluido con mayor entalpía. ¿Qué quiere decir? Que por aquí hay ciento y tantos kilojoules que la turbina no le pudo robar al fluido y salen. Es parte de mi pérdida, por eso 2400 es mayor que el número que vimos hace un momento. Utilizo 2400 en vez de los valores reversibles y encuentro que la calidad es del punto 9, exactamente del punto 9. Dirán, bueno, aquí este problema fue diseñado para que me diera exactamente punto 9 y pasar a la prueba. Sí, es cierto, fue diseñado para no darle vueltas a este problema. Le vamos a dar vueltas a este problema la próxima clase con otro ejemplo, ¿sí? Aquí está diseñado para que me dé el punto 9, entonces cumplimos con la especificación de que no podemos admitir más de 10% de líquido en la salida y continuamos. Ese fue el paso 10. Entonces, a la salida de la turbina tengo una mezcla 90% vapor, 10% líquido, con una entalpía específica de 2446. Bueno, aquí está lo que acabo de leer. Si el cálculo hubiera mostrado una calidad menor a 0.9, tendríamos varias opciones. Por ejemplo, bajar la presión del vapor que entra a la turbina, dejando la temperatura sin cambiar. No lo vamos a hacer porque cumplimos con el 0.9, pero en el próximo ejemplo vamos a mostrar relaciones de causa y efecto entre entradas y salidas, para que vean qué es lo que hace un ingeniero cuando se le presentan diferentes opciones, cómo juega con esos valores para ver cuál es la mejor opción. Ahorita continuamos entonces con ese 0.9. Bien, brincamos de la turbina al condensador y voy a ver cuánto calor hay que extraer
al ambiente, ¿sí? El condensador hace que este vapor al 90% se convierta en líquido saturado. Para eso hay que eliminar energía. Es una diferencia de entalpías. Tenemos las entalpías, esta calculada, esta de tablas, y hay que eliminar 2026.9 kilojoules de energía por cada kilo de vapor a la atmósfera, a los ambientes, al medio ambiente que rodea al condensador. Bueno, eso es decir que la atmósfera es lo que sucede al final, pero recuerden que por estos condensadores hay unas corrientes de agua de enfriamiento, un agua que es independiente del agua que le está dando la vuelta al ciclo. Entonces esa agua de enfriamiento es la que va a llevarse estas cantidades de energía para que a la salida del condensador mi fluido de trabajo sea un líquido saturado. Voy a hacer un balance de energía de toda la máquina. ¿Qué llevamos? Simplemente como para hacer un resumen de dónde vamos. Ya calculé la cantidad de calor que tengo que eliminar a los alrededores. Ya calculé lo que la turbina me va a dar. Me hace falta hacer un cálculo de la bomba, cuánto me va a costar la bomba y cuánto energía me va a dar el horno al boiler, ¿sí? Podría calcular los dos de forma independiente, pero si este balance por ser ciclo es igual a 0, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer cálculos de la bomba y por diferencia respecto a este 0, voy a despejar UH. ¿Okay? Y así hacemos más eficiente nuestro cálculo. Entonces ahorita voy a calcular el trabajo de la bomba. La bomba me cuesta. Mientras que la turbina son ganancias porque se lo quita al vapor para aprovecharlo en algo más, yo tengo que añadirle energía a la bomba para que trabaje y comprime el líquido. En un ejemplo de la unidad anterior, no de la anterior, no, creo que de la unidad 3, vimos cálculos con una bomba, ¿sí? Y entonces vimos que esta integral se reducía prácticamente a un B delta P. Bueno, si no lo recuerdan, revisen ese ejemplo de clases anteriores. Tengo la presión de entrada, la presión de entrada y de salida de la bomba. La de la salida pues tiene que ser la de las condiciones a las que va a entrar y salir del boiler. Tengo volúmenes específicos que obtengo de tablas prácticamente incompresible. Esto es nada más juego de unidades. Y veo que la bomba me cuesta, y me cuesta muy poco, 1.52 kilojoules por kilogramo. Recuerden que este es un costo para nosotros, pero contrástenlo con la ganancia en la turbina. Mientras la bomba me da 1.52, me regreso. La turbina me hizo ganar 345. Por eso generalmente lo sumamos, uno negativo, otro positivo, y hablamos de un trabajo neto. Y hay incluso autores y problemas en donde ignoran el gasto de la bomba por ser muy pequeño. Y por eso este sistema funciona, porque lo que económicamente es valioso, es muy, muy grande respecto a un gasto que implica la bomba. Es gasto, pero es pequeño, 1.52. Bueno, ya que sabemos cuánto nos cuesta la bomba, vamos a calcular la entalpía del fluido que sale de la bomba. Es simplemente un delta H. Yo sé lo que me cuesta la bomba. Yo conozco una de las entalpías, que es la entalpía 3 de pasos anteriores, la conocía, y despejo la entalpía 4. Por cierto, ahorita que yo les digo, yo conozco esto, y dirán, pues, ¿de dónde salió? Salió de tablas y no estoy viendo el detalle de dónde salió. Les voy a pedir, por favor, que después ustedes hagan paso a paso todos los cálculos y que de veras no tengan dudas. Primero, que no tengan dudas en la parte teórica, en los pasos, pero enseguida que no tengan dudas de dónde salen estos números, que confirmen con tablas, que confirmen con cálculos cada paso, cada cálculo. Hasta que no hagan eso, no van a entender el proceso de cálculo completo. Bueno, entonces este 419 lo teníamos, le sumamos el 1.52 y tenemos la entalpía del fluido que sale de la bomba. Bueno, pues ahora sí,
ya estoy en condiciones de hacer el balance global y despejar mi única duda que me queda, que es cuánta energía me proporciona ese supuesto horno al boiler. Sustituyo lo que calculé para la bomba, sustituyo lo que calculé para la turbina, sustituyo lo que calculé en el condensador y despejo lo que me da el boiler, lo que recibe el boiler, 2.372. Recuerden que este es mi gasto. Este es, si le ponemos signos de pesos, el mayor gasto que voy a hacer cuando ya funciona esta máquina en estado estacionario y ya se instaló y ya está. Ya lleva mucho tiempo trabajando y ya se recuperó la inversión. Esto es en lo que tengo que estar gastando para que mi turbina genere trabajo. 2.372. Ahorita en el cálculo de la eficiencia lo comparamos con el trabajo obtenido. Pues precisamente aquí está. Fíjense, la turbina me da 345. Dirán, muy poco respecto a usted de 2.372. Y aparte la bomba me cuesta 1.52. Entonces aquí hay una resta. Entonces, numerador, lo que es valioso para mí en el proceso, mi ganancia. Denominador, el gasto, lo que me cuesta. ¿Sí? Y la eficiencia es muy baja, 0.145. ¿Por qué es muy baja? Respecto, después verán otros ejemplos donde las eficiencias son de 0.5, 0.6. Es muy baja porque la zona caliente está a 200 grados. Y la zona fría está a 100 grados. Es decir, es solamente un delta T de 100 grados. Dirán, bueno, pues entonces esta máquina no representa una planta que exista en cierto lugar donde las ganancias son enormes. Sí, efectivamente, lo más seguro es que esto no representa ninguna planta real. En una planta real, no sé, podremos esperar 800 grados y 100 a la salida. Es decir, estar trabajando con un delta T de 700 o de 600 o mínimo de 500. Este es solamente un ejemplo numérico y este delta T es muy pequeño y lo notamos en una eficiencia muy, muy pequeña. Pero incluso, si esto no fuera una máquina de Rankine real y fuera una máquina de Carnot, recuerden la fórmula de la clase anterior, es 1 menos la temperatura de la zona fría entre la temperatura de la zona caliente. Y entonces esto hubiera sido 1 menos la zona fría. El condensador está a 100 en grados Kelvin, 373 grados Kelvin. El boiler, la zona caliente está a 200, 200 más 273, 473. Hagan el cálculo de una máquina de Carnot colocada entre este par de temperaturas y la eficiencia pues también es muy mala. Apenas del 0.20, es 27, el 20.7%. ¿Sí? O sea, ambas máquinas son muy malas porque estamos trabajando con un delta T muy pequeño. Pero bueno, la de Carnot, siempre su eficiencia mayor, 20%, respecto al 14%, esta máquina de Rankine. Ya verán después en los libros, en ejemplos resueltos o incluso en un video todavía que vamos a ver en las próximas clases, que las máquinas, las plantas térmicas reales trabajan con deltas T mucho mayores. Bueno, esta es nuestra eficiencia. Del 14% se hizo lo mejor que se pudo. Esto es nuestro costo, esta es nuestra ganancia. ¿Qué nos hace falta calcular? Pues ya nomás el flujo másico. Si le estamos sacando 10 megawatts a esta planta y esta es la potencia y tenemos un trabajo específico de 344.4 kilojoules por segundo, bueno, pues simplemente multiplicar ese trabajo específico por el flujo másico me da la potencia, pues despejo la potencia. 10 megawatts entre 344.4 kilojoules por kilogramo, hago las conversiones necesarias de megawatts a watts, etcétera. Y para que esto sea realidad,
tienen que estar dándole vueltas a esta máquina 28.9 kilos de agua cada segundo, ¿sí? Una cantidad enorme de agua. Bueno, si eso sí se acerca a lo que encontramos en la realidad, con eficiencias muy pequeñas, pero la eficiencia no es por la cantidad de agua, la eficiencia es por las diferencias de temperatura. Entonces, bueno, yéndome para atrás, ¿qué preguntas importantes contestamos? El flujo másico de agua, la eficiencia de la máquina, y bueno, y repartido en muchos incisos, bueno, el calor que eliminamos en el intercambiador, el calor que alimentamos en el boiler, ya lo vimos, el trabajo que hace la turbina, el costo que hace la bomba, pero también repartido en diferentes incisos. Calculé la entalpía de la corriente 4, la entalpía de la corriente 3 también la tengo, aquí está, la entalpía de la corriente 2, esa la calculé, aquí está su cálculo, y la entalpía de la corriente 1, aquí está. Bueno, este no fue cálculo, esta es una entrada necesaria y salió de tablas, ¿sí? Bueno, quizás aquí al mismo momento que encontré algunas entropías, debe de haber escrito los valores de las entalpías que aproveché y leí en ese momento, ¿sí? Y con eso está el problema resuelto. Lo dividí en 18 pasos, ¿sí? O sea, son unos pasos bastante obvios, pero que hay que considerar desde a qué temperatura me conviene las entradas del boiler, la salida de la turbina, la salida de la turbina en función del equipo que tengo, ¿sí? Me dicen aquí la temperatura máxima es 200. Bueno, pues tienes un horno muy poco potente. Esperemos después ver ejemplos con temperaturas mayores. Aquí no hay mucho que modificar. Quiere condensar agua, pues generalmente lo vamos a hacer a 100 grados centígrados, que es lo que económicamente también me conviene. No va a haber ninguna máquina que me dé esto a menores temperaturas. Y bueno, otro detalle interesante, vemos la bomba es muy importante. Fíjense que comprimió de 1.1 bar a 15.3 o 15.5, no recuerdo. O sea, el cambio de presión, el trabajo que hace la bomba es muy importante, y lo bueno es que su costo no es tan alto, su costo comparado con la turbina. Pero este aumento de presión hace, y este aumento de temperatura hace que aquí tenga un fluido bastante energético. Yo quisiera más, ya lo veremos en el próximo ejemplo de la clase del miércoles. Bueno, fue un ejemplo bastante extenso. Por favor, háganlo ustedes de nuevo, paso a paso, que cada número sepan de dónde salió. Aquí en la explicación se me van muchos detalles de dónde sale cada número. Ustedes ármense de sus tablas y repitan todo el problema. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, no es tanto del proceso, es más como de curiosidad en la aplicación. ¿Es más viable manejar altas temperaturas y tener una mejor eficiencia que manejar una menor temperatura? No es como equivalente, porque pienso como en el ejemplo del amoníaco, que manejar altas presiones es muy costoso. Me imagino que también puede ser así para altas temperaturas. Sí. ¿En qué se refleja la eficiencia? Es yo creo más costoso tener tu energía, obtener paquetes de energía a mayor temperatura, pero yo no creo que el aumento importante del costo. Simplemente piensa que algunas reacciones de combustión, ya por haberlo hecho reaccionar con una chispa,
alcanzas temperaturas de 500, 600, 700 grados, mientras que este horno, pues no sé qué estaban quemando, yo creo que estaban quemando madera, o carbono, no, yo creo que ni carbono podría a temperaturas tan bajas, quizás solo estén quemando gas. Es, a propósito, un ejemplo muy poco eficiente. Hay muchas reacciones de combustión que con una simple chispa, puedes llegar a alcanzar las condiciones adecuadas de aire, puedes alcanzar temperaturas muchísimo más elevadas. Ahí, pues obviamente se tiene que hacer un análisis económico de qué vas a quemar. Vas a quemar carbón, lo cual, bueno, ahorita es un tema de moda por lo contaminante que es, o vas a quemar gas natural, o vas a quemar otro tipo de combustibles, o vas a utilizar, de nuevo el tema de moda, tecnologías limpias. Ahí está el sol que puedes obtener temperaturas muy altas jugando con celdas solares. No es tan simple, pero es posible y no tienes que quemar nada, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, mientras más aumente la temperatura, más aumenta el costo, pero esa parte yo no creo que sea lo realmente caro del proceso. Este ejemplo, por razones didácticas, fue con temperaturas muy bajas. Y la razón está, les digo, el ejemplo del viernes, donde vamos a jugar con otras variables. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Miren, ahorita estoy viendo la hoja, en el ejemplo del miércoles vamos a jugar, vamos a subir la temperatura a 300 grados, pero vamos a jugar con diferentes presiones: 3 bares, 5 bares, 10 bares, 30 bares, 85 bares, y vamos a ver qué efecto tiene sobre el proceso. Luego ya en problemas siguientes ya vamos a estar con temperaturas de 400 grados. Aquí hay otro ejemplo que vamos a jugar con temperaturas entre 160 y 250 grados centígrados. En fin, más que el número, vamos a jugar con el efecto de jugar con diferentes temperaturas y diferentes presiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. Maestro, pero esto de los procesos, también podríamos, por ejemplo, hacer como una hoja de Excel, ¿no? Y ya nomás ir variando los parámetros, ¿no? Para tenerlo así como automatizado y eso. Sí, también, sí, es algo de lo que haremos. Pero incluso en este ejemplo, si lo van a repetir paso a paso, esa es una muy buena idea. Hagan en una hoja de cálculo, vayan llenando datos para cada corriente. En una hoja muy simple, varias columnas, 4 renglones, corriente 1, 2, 3 y 4, y vayan llenando la entropía, la entalpía, la temperatura y la presión. Y cada etapa del cálculo, si repiten esas 18 etapas, van llenando esa tabla y al final la van a tener completa y les va a dar una mejor idea de lo que sucedió. Es una muy buena idea que generalmente lo hacemos. El Zengel lo hace mucho en sus ejemplos. ¿Sí? Háganlo, por favor. Okay. Bueno, pues creo que es todo por hoy. Preguntas del tema, preguntas de las... Bueno, no hay tarea, hoy no se llevan tarea, hoy se llevan los videos que es el equivalente a la cuarta lectura. Ya en las próximas clases pues les dejaré algunas tareas sobre este tema, pero por hoy no se llevan ninguna tarea. Si no hay preguntas, voy a dejar de presentar primero, voy a dejar de grabar.